¿Qué tal? Bendiciones. En esta oportunidad tengo el privilegio de dirigir este programa. Mi nombre es Julieta Hernández de Vidal. Eh, Tenemos un episodio más de Entre Siervos, invitándolos a que nos puedan dar like a nuestra página y se puedan suscribir. También agradeciéndole a Vida y Fe TV por esta producción de este material. Hoy tengo la oportunidad de estar dirigiendo este programa donde conocen ustedes al pastor José Vidal, que siempre él ha estado dirigiendo, pero hoy le toca estar del otro lado. Así que, bienvenido, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, muy alegre, muy agradecido con Dios por este programa, por estos episodios que hemos podido realizar de Entre Siervos, donde sin duda alguna mucha gente ha sido bendecida con los testimonios Claro. y conociendo la vida de muchos grandes siervos y siervas del Señor, ¿verdad? Y agradeciendo a Dios pues por compartir contigo pues nuevamente Seth, ya que el episodio anterior pues pudimos conocer un poquito de tu testimonio, pero hoy me tocó a mí. Claro. Entonces, bienvenido. Cuéntanos de tu origen. Ok, bueno, yo nací en la ciudad capital, pero a los 5 años me llevaron a vivir a Zacapa. Mis padres se trasladan a vivir a Zacapa, a San Diego Zacapa, al oriente del país. Y es donde ahí pues me toca vivir esa parte de mi niñez, porque fue que es de los 5 años en adelante es donde uno ya tiene un poquito más de recuerdos más presentes o más claros de su niñez, ¿verdad? Claro. Y yo pues crezco en Zacapa, todo fue diferente, ¿verdad? La ciudad capital, la vida de los niños es jugar carritos, ver televisión, ir a estudiar. En la vida del campo es diferente, ¿verdad? Claro. Uno pues le toca trabajar desde pequeño, los papás se preocupan por enseñarle ese trabajo, ¿verdad? El trabajo duro. Y yo vengo de una familia pues numerosa. Nosotros somos 11 hermanos, ¿verdad? Somos 11 hermanos. Y, y mis padres, personas muy humildes, pero trabajadoras, muy Claro. trabajadoras. Mi padre fue constructor durante muchos años, muchísimos años. Ya de grande él fue que él decidió ya de retirarse de la construcción, pero realmente él era constructor. Pero también le gustaba la agricultura. Cuando él fue niño, pues creció en la agricultura y él era un agricultor, un hombre muy trabajador, apasionado también por la agricultura, apasionado con la construcción, apasionado con la agricultura. Y mi madre, una ama de casa, una señora de gran fe, Claro. ¿verdad? Yo tengo recuerdos bien claros de mi mamá y hasta el día de hoy mi madre, ella no va a la cama sin antes no orar por todos sus hijos y por todos. Las oraciones de mi madre son largas, yo recuerdo 1 hora, hora y media, 2 horas, ella orando antes de acostarse y por la mañana lo mismo. Pues yo vengo de ahí, de crecer en el campo, de trabajar duro la tierra desde pequeño y de poder experimentar una niñez muy bonita, digo yo, muy bonita. Excelente. Pues creo que nos identificamos porque los dos venimos de una familia humilde del campo, pero ¿qué fue lo que más que te enseñó desde tu niñez? Ah, sí, bueno, la verdad son muchos recuerdos, pero yo tengo recuerdos muy marcados. Uno de los recuerdos que yo tengo de mi niñez, de mi infancia en Zacapa, es mi padre. Yo siempre admiré a mi papá. Yo era un niño, yo recuerdo era un niño, mi papá me llevaba a enseñarme a caminar en el monte, a ir a traer leña. Y yo recuerdo verlo a él como él cortaba leña, como él hacía, me ponía mi palito en el hombro, él hacía un gran tercio y él se lo llevaba. Y cuando yo miraba a mi padre que levantaba aquel gran tercio de leña, yo decía que mi papá era como un superhéroe, era un hombre
fuerte, y yo en mi mente de niño yo decía, cuando yo crezca, yo quiero ser como él. Yo quería ser como mi papá, un hombre valiente. Muchas cosas me marcaron de mi padre, porque yo nunca vi llorar a mi papá. Wow. Yo crecí, era un niño, me hice adolescente, crecí, me hice un hombre, y fue hasta que yo me hice un hombre que una vez vi llorar a mi papá, que se quebró. Pero yo nunca vi llorar a mi papá. Era un hombre valiente, era un hombre, a mí me enseñó valentía, me enseñó a ser un hombre duro. Y yo tengo bien marcado eso, ¿verdad? Las oraciones de mi madre, el coraje, el valor, el esfuerzo de mi padre. Era un hombre incansable, incansable. Excelente, bonitos recuerdos, ¿va? Que uno tiene y que nunca olvida, ¿verdad? De sus padres. Y a veces nosotros pensamos que el vivir en el campo es algo aburrido, pero yo creo que fue una niñez muy preciosa por lo que tú nos compartes, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la vida del campo es más dura que la vida de la ciudad. Claro. Pero es una niñez preciosa, porque yo recuerdo cómo nos subíamos cuando iban a hacer una casa y hacían el plan y la tierra la tiraban. Yo recuerdo una vez nos tirábamos de un palo de aceituno y desde ahí saltábamos, y no había que el niño se va a quebrar. No, era una diversión montar a caballo, aprender a montar a caballo, era emocionante. La vida del campo es dura, porque a uno le enseñan a trabajar, pero Claro. seamos honestos. Yo recuerdo cuando yo llego a la capital y ya tuve la oportunidad de trabajar un trabajo en la capital, yo no sentía duro trabajar en la capital, por fuerte que fuera, porque desde la niñez uno lo van formando a ser un hombre duro. Yo tengo ese recuerdo de la niñez. Hubo escasez, muchas limitaciones. Yo tengo esto, Julieta, yo siempre lo digo, por eso yo admiré a mi padre siempre, Claro. porque yo no sé si fui pobre o fui rico. Esto es de verdad. Impactante, ¿verdad? Yo no sé si fui pobre o fui rico, porque mi papá siempre, como él trabajaba en la construcción, se iba lejos a trabajar la construcción, siempre tuvo 2, 3, hasta 4 personas fijas cada semana trabajando, y cada semana él llevaba el pago de todas esas personas, siempre. O sea, hoy en día, hoy que de repente por los emprendimientos que tenemos, que hay que pagar una planilla, y ver que qué difícil es pagar una planilla, qué difícil es cubrir Claro. los salarios de un grupo de personas. Pero seamos honestos, yo nunca supe si era pobre o rico, porque mi papá siempre hacíamos gran cantidad de tierra, sembrábamos maíz y frijol, pero gran cantidad, y siempre había gente todas las semanas trabajando con nosotros. Y cuando se terminaba el trabajo de la agricultura, siempre se quedaba 1 o 2 personas fijas trabajando con nosotros, hasta que entrara el invierno nuevamente. Siempre hubo gente trabajando con mi papá. Lo único es que nunca tuvimos de repente esa riqueza de irse a comprar un carro a la agencia, tener esas cosas, no las tuvimos nosotros. Hoy lo comprendo, éramos 11 hijos, también Claro. no era una cosa sencilla sostener un hogar con 11 criaturas, ¿verdad? Pero yo admiré esa parte de mi padre, una niñez preciosa, aprendí mucho y me enfoqué mucho cuando crecí por el hecho de ese recuerdo de mi padre. Ah, ok. Yo recuerdo que tú nos has compartido sobre tu adolescencia. Tú tomaste una decisión de irte a trabajar. Cuéntanos. Sí, Bueno, los padres, a trabajar y a estudiar. y a las dos estudiar. cosas. Sí, Ajá. los padres, mi padre siempre tuvo el deseo de darnos estudio a todos. Él tenía marcados, era una de sus metas, Claro. darle estudio a todos sus hijos. Pero a cierta edad yo quería ganarme el dinero. Lo mismo que yo miraba en mi papá. Porque a mí me gustaba ver la billetera en mi papá, cuando él llegaba y pagaba y tenía dinero en la billetera. O se sacaba de la bolsa un manojo de dinero porque él tenía que pagarle a la gente. Entonces yo quería tener dinero en la bolsa. Yo recuerdo, por ejemplo, a los 15 años, yo estaba de San Diego, yo me fui a estudiar a Zacapa.
vivía ahí trabajaba y estudiaba. Claro. Yo trabajaba de día, empecé trabajando en una ferretería y en la noche yo iba a estudiar a la Escuela de Comercio, perito contador. Claro. Yo empecé a estudiar ahí. Yo recuerdo muy bien, era bien difícil. El trabajo de trabajar en una ferretería es bien complicado. Cargando Claro. y descargando hierro, haciendo fuerza, pero cansadísimo uno, y en la noche iba a estudiar. Y yo recuerdo que salía a las 10:30, 11 menos cuarto, 11 menos 20, yo estaba saliendo a estudiar. Y a esa hora yo me iba a hacer tareas hasta la 1 de la mañana. Otro día temprano a trabajar. Era bien complicado, pero yo quería tener dinero y la verdad me iba muy mal, pero muy mal, muy mal. Y yo tuve deseo de regresar. Claro, me imagino. De regresar y poderle decir a mi papá que él siempre tenía trabajo. O sea, yo andaba trabajando afuera, no porque no hubiera trabajo en la casa, él siempre tenía trabajo. Lo Pero único que yo no querías quería, tener una experiencia diferente. yo quería ser como él. Entonces, yo cuando llegaba a la casa y no tenía dinero, a veces prestaba. Y cuando llegaba, mi papá me decía, ¿cómo te está yendo? Y yo siempre decía, bien. Y yo recuerdo la sonrisa sarcástica de mi papá, sí, a mi hijo me decía y solo se reía. Él de alguna manera sabía que me estaba yendo mal. Pero Claro. mi papá nos hizo duros, o sea, no era, él tenía que esperar que uno le dijera, bueno, mira, yo quiero regresar. Él nos No. recibía, pero yo no regresé ya, desde que salí ya no regresé, fue a trabajar y a estudiar, ¿verdad? Claro. A trabajar y a estudiar desde esa edad, ¿verdad? Muy duro. Yo recuerdo, no me alcanzaba el dinero, ganaba muy poquito. Y entonces estaba todavía el FEGUA, la línea del ferrocarril, llevaba mercadería y mandaban azúcar a una bodega de Pantaleón que había allá en Zacapa. Y yo en las noches o el fin de semana iba a cargar y a descargar azúcar para ganarme unos 20 exales extras para poder comer la semana. Cargaba los bultos de Ah, azúcar. no bultos, eran quintales de azúcar y entre cuatro descargábamos 600 hasta 800 quintales Wow. en la noche, bien cansado. Claro. Y lo hacíamos para ganar dinero, pues, y poder Para obtener algo extra, ¿verdad? obtener. Así fue mi adolescencia hasta que yo me hago adulto, ¿verdad? Claro. Y recuerdo que ya yo llego a Guatemala. Claro. Y también hice de todo, ¿verdad? Trabajé de gasolinero, trabajé en las tiendas estas de Celega adentro, como dependiente, como cajero y como bodeguero. Y al fin pues llegó la oportunidad de entrar a la Policía Nacional Civil. Estuve en la Policía Nacional Civil en aquel tiempo cuando los españoles todavía capacitaban a la PNC, ¿verdad? Claro. Segunda promoción de la PNC. Y luego paso de la PNC a la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia, a la SAAS, la primera promoción de la SAAS. ¿A los cuántos años estabas ya ahí en las SAS? A los 20 años, 20 años tenías, saber, 22 años. ¿sí? A los 22 años estaba en la SAAS. Y en la SAAS, pues fue una experiencia maravillosa. Un niño que creció en el campo, un niño que creció de repente con muchas limitaciones, como la gran mayoría en el campo. Un día yo me encontraba a la par del presidente. Un día me encontraba manejándole al presidente de tal país, al presidente de otro país. Un día me encontraba en una cumbre de presidentes y alguien que venía del campo, para mí era algo grande haber llegado ahí y siempre yo lo digo cuando hablamos con algunas personas que salen de esta institución, que la primera promoción de las SAAS fue como que fue única. Y yo digo la mejor, con todos los detalles, con toda la disciplina, donde no se relajó para nada. La seguridad, aprendimos muchas cosas y fue precioso, ¿verdad? Claro, claro, y qué bendición, ¿verdad? Porque creo yo que a veces nosotros cuando estamos viviendo nuestra niñez y tenemos oportunidades de tener experiencias fuertes, ¿verdad? Si tu papá no se hubiera portado de esa manera contigo, fuerte,
pues no hubieras soportado ese curso, ¿verdad? Porque por lo que tú nos has comentado, que el curso de la policía, el curso de las SAS, muy duro. Pero creo yo que venías preparado desde Sí, yo recuerdo llegamos a las AAS como 178. 178 candidatos. Candidatos o estudiantes. Claro. Y solo nos graduamos 68. Wow. Y una graduación que han de estar los archivos, ¿verdad? Cómo nos Claro. graduamos. Pero la verdad, el gobierno puso todo para sacar lo mejor de lo mejor. Yo recuerdo Fuerzas Especiales Caibil, Fuerzas Especiales de Israel, ¿verdad? Estados Unidos, la Unión Europea, de todos lugares venía la capacitación para nosotros, para poder tener toda clase de capacitación, ¿verdad? Claro. Y bueno, un día yo era un niño que jalaba leña en el hombro, luego a caballo, ¿verdad? Lidiando con bestias, cargando bestias, y después me encontraba yo a la par del presidente, y fue algo muy especial. Creo yo que fue uno de tus sueños, que en lo secular Dios te estaba dando la oportunidad de que lo cumplieras, ¿verdad? Sí, la verdad que no lo tenía planificado, pero en el camino se dio por los acuerdos de paz y todo eso. Claro. Fue que se dio, y hoy pues algún día se va a escribir un libro y vamos a aparecer en los anales de la historia de Guatemala, como dijo aquel filósofo, sin querer queriendo, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Y qué bendición, ¿verdad? Cuando tenemos esas experiencias de niños, adolescentes, y tenemos por lo menos metas, ¿verdad? Seculares, pero cuéntanos también cómo fue tu encuentro con Cristo, ¿verdad? Ah, sí, Algo fue ahí precioso. estando en las AAS fue cuando yo conozco de Cristo. Claro. Yo digo conozco de Cristo porque yo era un hombre muy duro. Yo llegué a odiar a los evangélicos. Doy fe. Claro, tú me conoces. Claro. Yo llegué a odiar a los evangélicos. Yo no podía ver un evangélico. Claro. Porque hoy ya no es tanto. Yo veo que hay de alguna manera más civilizado cómo se lleva la religión, pero en aquellos años había una rivalidad y yo puedo decirlo así, se sentía en el ambiente hasta como un odio entre católicos y evangélicos. Y yo crecí. Y yo crecí con aquel concepto que los evangélicos son hipócritas, los aleluyas que gritan, no sabemos por qué lloran, no sabemos por qué pasa esto. O sea, el católico criticando al evangélico, como también evangélicos criticando a católicos, y había una gran rivalidad. Y yo llegué a odiar a los evangélicos. Yo decía pastores hipócritas, a mí me evangelizaban y yo era como que yo sabía una gran cosa de la Biblia, ¿verdad? Como muchos, ¿verdad? Esto Claro. va a sonar feo, pero muchos opinan de temas de la Biblia y critican esto, critican lo otro, y que la Biblia dice, pero no conocen la escritura, no saben Claro. profundizar, no conocen de la historia, de la hermenéutica, de la exégesis de la Biblia, no conocen pero hablan, ¿verdad? Pues yo era así. Pero, ¿habías tenido alguna mala experiencia o porque habían envenenado tu mente o porque tú habías visto algo para que uno tenga un concepto diferente del evangelio? Me imagino yo que había algo ahí. A mí realmente nunca me hicieron nada los evangélicos, esa es la verdad. Tal punto, A mí ¿verdad? nunca me hicieron nada, ¿verdad? Claro. Yo oigo gente que dice, no, que para que ofrendan, ahí te quitan el dinero, y nunca han dado un centavo. Pero son los que más hablan, los que Exacto. nunca han dado un centavo, ¿verdad? Exacto. Hay gente que habla del diezmo, ¿verdad? Que sí, que los pastores yo en lo personal, tú lo sabes, yo nunca he recibido un diezmo. Si alguien me da una ofrenda porque es su diezmo, gracias. Pero que yo viva de diezmos, yo nunca he vivido de diezmos, yo nunca he vivido eso. No. Yo me dediqué al ministerio con el tiempo, y vamos a llegar a eso, pero yo no, yo no me he dedicado a eso. Yo cuando empecé a predicar llegaba a iglesias y
recogían una ofrenda y me daban una bolsita de monedas así de fichas y yo se la regresaba al pastor que se comprara algo, pastor, pero... Pero en sí, cuéntanos así específicamente, ¿cómo fue tu encuentro con Cristo? Ok, mi encuentro con Cristo fue tremendo. Primero, como yo odiaba a los evangélicos, yo tenía un corazón muy duro. Claro. Muy duro. Recuerdo haber tenido un compañero que era creyente. Y en una ocasión él me invitó a ir a la iglesia y en las gradas del Palacio Nacional, ya saliendo a la terraza del Palacio Nacional, y no iba nadie en las gradas, lo agarré el cuello, lo pegué a la pared, le dije, no me invite a esas cosas, pero con otras palabras. Claro. A mí no me invite. Entonces yo era muy duro. Dios en su misericordia, y esto es bueno que los que van a escuchar, los que nos van a ver, a veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero en mi caso, Dios usó la enfermedad de mi hermana. Mi hermana empezó a enfermar, pura jovencita, pura adolescente, bien preciosa mi hermana y todo, pero empezó a enfermar. Se desmayaba y todos preocupados, se empezó a llevar al doctor, que era el corazón, que eran las arterias, que era el cerebro y empezó muchas cosas así. Empezamos a visitar médicos hasta que hubo una manifestación demoníaca. Wow. Y mi hermana estuvo durante 9 meses demonizada, a tal punto que los demonios hablaban a través de ella. Una cosa terrible, una experiencia, pero fea, horrible. Claro. Y yo no conocía a Dios. Claro. En ese entonces yo decido llevarla a los brujos. Yo empiezo a ir a brujos. Me decían, hay un buen brujo en aquella montaña. Yo me iba a esa montaña. Allá hay un brujo en tal lugar, yo voy al mero lugar de los brujos aquí por la costa sur, ¿verdad? Que muchos conocen. Yo iba. Y era una sacadera de dinero. Y yo recuerdo en ese entonces yo estaba ahorrando para un mi pick-up Hilux. Ese era mi anhelo. Ya tenía bastante, ya casi ajustaba para un mi pick-up de agencia. Y en eso de ayudar a mi hermana, pues se fue todo. Lo perdimos todo. Y tú me decías a mí. Claro. Llevémosle a una iglesia y yo me molestaba cuando tú me decías, llevémosle a una iglesia. Y no olvido que tú me decías, ¿cómo crees que una simple oración va a sanar a mi hermana? Lo que quiere mi hermana es un buen brujo, me decías, y yo te decía, no. Sí, yo tengo presente, tú tenías ya la semilla del evangelio en tu corazón. Claro, entonces, y me recuerdo que tú dijiste, yo he visto iglesias donde llevan gente que no camina y sale caminando, donde llegan gente loca, oran por ellos varios días y salen bien. Claro. Tú me decías a mí eso y yo decía, ¿cómo vas a creer que un hombre va a poder hacer eso, verdad? Con una simple oración, o sea, necesita un buen brujo, porque para mí los brujos tenían más poder. Pero Dios era el que estaba orando ya desde ya, ¿verdad? Fue en ese entonces donde mi hermana, tú te la llevas a una iglesia. Sí, yo recuerdo. Y había una hermana con ese don, ¿verdad? De liberación, ¿verdad? Ella tenía el don de liberación, muy usada por Dios, la hermana, ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Sí. Pero ella tenía ese don. Y ella empezó tú te fuiste con ella, estuviste 3 días en ayuno y oración orando, y cuando regresó, ella ya regresó bien. Y ahí fue donde mi corazón empezó a doblegarse, pero todavía era duro. Entonces esta hermana, porque también en la casa de mis papás, allá en el oriente, en Zacapa, allá hace calor, ¿verdad? Pero en la casa hacía frío, en pleno mediodía frío, y era una cosa tremenda porque ahí le soplaban en el oído en plena luz del día se oía que caminaban en la lámina y uno salía y no había nada, y se hundía la lámina pero no había nada, o sea, era una cosa así. Cuando le hablamos a la hermana, ella dijo, no, hay que ir a liberar la casa, y yo la llevé. A mí me caían mal los evangélicos y yo la fui a traer allá a Mazatenango. Claro, pero ¿te recuerdas, antes de que pases a ese punto, tú le hiciste una promesa al Señor antes de que yo me llevara a tu hermana? ¿Te recuerdas? Yo recuerdo, yo usaba armas. Sí. Yo usaba armas y en una ocasión yo muy triste porque mi hermana estaba mal.
Sí. Yo me sentí imposibilitado, porque muchas veces el demonio, cuando yo entraba a verla, me decía el demonio, pero con una voz horrible, ¿va? Me decía, se me quedaba viendo, me decía, meteme un tiro, si te caigo mal, meteme un tiro. Y yo, de gran coraje, yo sabía que no podía hacer nada, era mi hermana. Yo salí al patio de atrás de la casa donde vivíamos, y yo me hinqué en una gramita que había. Yo recuerdo que llorando ahí yo lloré. Yo le elevé mi mirada al cielo y le dije, Señor, si tú sanas a mi hermana, yo te prometo que voy a dejar de ser el animal que soy. Así le dije. Claro, yo recuerdo. Y yo te voy a servir. No sabía que me estaba metiendo, pues. Y agarro y me quité las pistolas, porque yo cargaba 2 armas en ese entonces. Me quité una pistola, la puse así, y puse la otra así, me quité las pistolas, las puse y le dije, si tú la sanas, yo te prometo que te voy a servir y voy a dejar de ser el animal que soy. Y yo esa vez blasfemé contra Dios. Claro, yo recuerdo. Porque antes de hacerle esa promesa, yo le dije, ¿dónde está ese Dios? Del que mi mamá me hablaba cuando yo era pequeño, porque mamá no leía la Biblia y nos contaba a su manera, pero ella nos contaba, uno con miedo. Exacto. Porque como hablaba ella de Mateo 24. Y ella, entonces yo le grito a Dios esa noche, ¿dónde está ese Dios del que mi mamá me hablaba cuando yo era pequeño? ¿Dónde está ese Jesús que hacía milagros que yo lo miraba en las películas? Y yo le grité a Dios y tú llegaste y me dijiste, levántate porque te va a castigar Dios. Claro, yo recuerdo ese momento. Y ve la promesa que tú le hiciste al Señor, impactante, ¿verdad? Ya cuando llevaste allá a la hermana a Zacapa. Sí, yo la llevo, llegamos en la tarde, pasaron unas cosas bien feas en el camino, porque el timón del carro se puso duro, como que algo horrible. Algo y ella feo. oró. Llegamos a la casa y dormimos bien. Ella oró en la noche, otro día temprano desayunamos y hizo una oración. Pero esa vez fue la primera vez que yo oigo a alguien dar, no una profecía, una palabra de ciencia, donde ella, los que estábamos reunidos ahí, se acercó y dijo, el Señor te ha visto cuando tú hiciste esto y esto, bien específico. Y los que estaban ahí lloraban y venía ella uno por uno. Y yo estaba de último, yo como cuando uno es cristiano tiene vergüenza orar. Entonces yo con mis ojos cerrados, así yo apretaba mis ojos, decía, ya va a venir, ya me va a hablar a mí, a ver qué. Porque yo me quedé sin dinero, endeudado y bien mal. Claro. Y qué si ella no me habló. Y esto es fuerte lo que voy a decir porque viene, cuando ella se va de regreso, no llega a mí, en mi mente, con mis ojos cerrados. Yo recuerdo que yo apretaba los ojos y los puños y yo empecé a decirle al Señor, ¿por qué no me hablas a mí? ¿Por qué no me hablas a mí? Gracias, sanaste a mi hermano. Yo le decía en mi mente, yo no lo expresaba, pero en mi mente yo tenía un gran problema, un gran lío con el Señor. Y le dije, ¿por qué no me hablas a mí? Gracias, sanaste a mi hermana, pero ¿qué va a hacer de mí? Yo tengo deudas ahora. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Le digo, ¿por qué no me hablas a mí? Y fue el día que yo escuché la voz audible del Señor. Amén. Ya lo voy a aclarar, pero el Señor, en ese entonces, yo lo cuento porque yo jamás voy a olvidar lo que Él me dijo. Y no fue un susurro, fue una plática. El Señor me dijo, claro, hijo mío, contigo también hablo. Y no me hablaba, yo hasta abrí los ojos porque era fuerte la voz, pero no había nadie hablándome, todos estaban orando. Y la voz era fuerte y no era en mi oído, era dentro de mí. Y esa voz dijo, claro, hijo mío, contigo también hablo. Yo te he amado y jamás te he dejado solo. Yo he estado contigo, me dijo, todos los días de tu vida. Y esto es importante porque Él dijo, y tú fuiste y eres lo que hoy eres, porque yo quise que así fuera. Pero necesito que te humilles ante mí, que me ames solo a mí y me adores solo a mí. No te jactes delante de mí, porque no has tenido fe ni para hallar mujer, me dijo. Santo Yo Dios. te he dado una mujer de fe, porque tengo algo grande preparado para ustedes dos más adelante, dijo. Cuando yo abro mis ojos, yo estoy tirado en el suelo, llorando. Y la hermana Aurelia se me queda viendo. Y ella me dice, hijo, acabas de tener
un encuentro personal con Jesús. Y ella me dice, ¿querés recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Y yo le digo, no. Santo Dios. Así. Impactante. Así ¿verdad? fue mi encuentro con Cristo. Y es importante aclarar algo, ¿verdad? Claro. Porque hoy yo soy pastor, fui 14 años evangelista, hoy pues soy pastor, pastoreo una iglesia y con el tiempo pues me ha gustado ser un pastor responsable en la palabra, Claro. me gusta ser bíblico, cristocéntrico, me gusta ser responsable en el estudio de la palabra y para darla. Y hoy también escucho, ¿verdad? Y la verdad aprendo mucho de grandes teólogos del siglo pasado y teólogos de este siglo, ¿verdad? De este tiempo, muy mencionados, muy populares y de mucha trascendencia ministerial, ¿verdad? Que yo aprendo mucho de ellos, pero muchos de ellos no han tenido una experiencia así. Y de verdad no quiero ir más allá, pero hay que decirlo, ¿verdad? Claro. Dios no puede hablar. Yo lo he escuchado. Y de verdad yo estoy de acuerdo con ellos, que no tiene necesidad el Señor de hablarle a nadie, de decirle, oh hijo mío, y oír la voz de Dios, y es que Dios me habló, porque yo he escuchado también a algunos que dicen, sí papadito, ¿qué decís? ¿Verdad? O sea, cosas así muy feas, muy feas, pero es cierto, Dios no tiene necesidad de hablar, su palabra ya fue dada y toda la voluntad de Él está escrita en la Biblia. Esa es la realidad teológica y es la verdad. Sin embargo, ¿qué hago yo con este testimonio? Claro. ¿Qué hago yo con esto esto vivido con el Señor? Pues creo yo que el Señor se manifiesta cuando a Él le place y con la persona que a Él le place, ¿verdad? En el momento. Creo yo que todos tenemos una experiencia diferente con el Señor y Él nos da la oportunidad que creo yo que tal vez de esa manera contigo, ¿por qué? Por la vida que traías tú, ¿verdad? Y fue una manera que Él conquistó tu corazón, ¿verdad? Yo lo digo así, toda la voluntad de Dios ya está en la palabra de Dios. Lo digo para los que van a escuchar, ¿verdad? Y que diga alguien, cuando el Señor me hable, entonces yo me voy a entregar. ¿Y si no te habla? Entonces yo lo único que creo es que el Señor trata con cada persona como a Él le place. Claro. Porque Él tiene un atributo que Él es soberano. Exacto. Él es soberano y nadie le puede hacer la agenda a Dios. Claro. Entonces, si Él me habló audiblemente, yo lo he dicho porque algunos me dicen, no, usted tiene que pedirle que le vuelva a hablar. No, a mí me bastó y me sobró una vez porque yo no era digno. Hoy lo entiendo, yo no era digno de que Él tratara así conmigo, pero a Él le plació hacerlo. Así que no sé si habrá alguien que lo haya vivido así, pero yo lo viví de esa manera. Yo lo viví de esa manera y hoy lo testifico, porque le dijeron los apóstoles, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Amén. Si uno calla, uno está faltando. Yo no tengo por qué avergonzarme de un Dios que al menos conmigo tuvo ese detalle de hablarme. En su divina misericordia, ¿verdad? En su misericordia. Y cuéntanos el momento que tú le reconociste a Él como tu Salvador. Bueno, cuando regresamos de eso, de Zacapa, de liberar, pues yo con todo lo que viví, yo ya venía muy convencido. Yo, a pesar de que yo no quería ir a la iglesia evangélica, yo te dije a ti, ahora vamos a ir a una iglesia. Y empezamos a buscar una iglesia donde congregar. Claro. Y todas las noches salíamos, nosotros vivíamos ahí en la zona 11 de Misco, Planes de Minerva, y ahí cada 2 cuadras había una iglesia evangélica. Y nosotros todos los días salíamos a buscar y no hallábamos, porque yo descansaba 8 días y no hallábamos. Y esto es para los que están en la puerta en las iglesias. Yo llego a una iglesia, yo no era cristiano, andaba buscando.
y andaba armado, ¿verdad? Julieta cargaba Claro. un arma escondida debajo de la camisa. Y yo llego y le digo a en una iglesia había un diácono ahí afuera y le digo, ¿va a haber servicio? Saber usted, me dijo, saber usted, saber si va a haber porque no ha venido nadie. Me cayó tan mal, me dieron ganas de meterle un tiro. La mala actitud no atrae, sino que aleja a las personas, ¿verdad? Y fue cuando fuimos a más adelante, había una iglesita pequeña, Así. la mitad de blog, bien pequeñita de tabla, la iglesia evangélica Bautista de Benecer, en la zona 11 de Misco, y ahí fue donde entramos. Ahora es una iglesia grande, pero en ese entonces era una iglesia pequeñita, era noche de oración. Sí, yo recuerdo. Nos sentamos en la última banca y llegamos ya tarde, estaban terminando de orar. Y el pastor joven, él dijo, tenemos un hermano que nos visita. Y yo le dije, pero bravo, ¿no? Yo no soy su hermano, le dije. Y hubieron como 10 segundos de silencio, todos bien preocupados, porque yo estaba molesto porque me dijo hermano. Pero le dije yo, pero yo quiero venir a la iglesia. Y él dijo, por fe va a ser nuestro hermano. Y los hermanos me pasaron a saludar, yo me sentía bien raro, Claro. porque le estaba dando la mano a los evangélicos y a mí me caían mal. Pero así fue como yo empiezo a ir a la iglesia. Y bueno, fue el 15 de febrero del año 2003, a las 6 de la tarde en la iglesia evangélica Bautista de Benecer, de la zona 11 de Misco, en Planes de Minerva, donde yo me entrego al Señor en una cena de parejas. Llegamos, yo fui porque iban a dar tamales de arroz. Gloria a Dios, Y ¿verdad? ese día yo me entrego, tú contaste esa parte del testimonio. Sí, claro. Fue tremendo porque yo sentí lo mismo cuando el Señor me habló. Yo estaba comiéndome el tamal, me dieron 2 tamales, la mitad del tamal me comí. Y cuando yo estoy así, yo siento un nudo en la garganta, yo siento lo mismo que sentí el día que el Señor me habló. Su presencia. Puse a un lado el tamal, yo me agarraba de la silla, yo no había qué hacer. Y con un gran llanto yo grité, hermanos, oren por mí porque yo ya no aguanto esto que tengo en mi corazón. Y yo empecé a llorar. Sí, yo lo recuerdo. Y el hermano Anastasio Morataya oró por mí, hermana Cristina también. Y fue un momento glorioso, Amén. porque fue radical. A los 8 días de estar ahí, yo andaba evangelizando. No tenía Biblia, no sabía nada de qué hacer, pero yo andaba tocando las puertas de las casas, contándole a todos lo que Cristo había hecho en mi vida. Amén. Yo recuerdo cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón y llegamos a la casa y tú me dijiste, mija, puedo morir. Yo siento que peso menos, el Señor ha borrado todo lo de mi vida y creo yo que de ahora en adelante el Señor me guiará a hacer su voluntad. Y tú empezaste, ¿verdad?, a hablarle a todo mundo. Esa experiencia fue preciosa porque yo salía a descanso, yo trabajaba 2 días y descansaba 2 días. Y cuando yo salía yo me iba casa por casa, en cada manzana, porque antes no habían calles, ahí eran manzanas todavía. Ajá, sí. Y yo casa por casa tocaba. En Guatemala no tan fácil le abren la puerta a uno. Y me abrían la ventanita y le decían, no abra la puerta, solo quiero que me escuche 2 minutos. Yo quiero contarle lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Y yo le contaba mi testimonio. Y yo me encontré con muchos que estaban alejados de la fe. Claro. Y yo recuerdo que salían y me decían, mire, yo quiero reconciliar con Dios, y yo no sabía qué era eso. Y entonces yo le decía, ¿y eso qué es? ¿Cómo que no sabe? ¿Qué es eso que yo no? Pues usted ora por mí como cuando usted recibió a Cristo y yo me reconcilio. Pues hagámoslo así pues. Y ellos me decían a mí lo que había que hacer y se reconciliaban con el Señor. Exacto, pero qué bonito es empezar a tener la experiencia que Cristo lo respalde a uno, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo fue tu primer alma que te ganaste para Cristo? Sí, yo recuerdo que me fui a trabajar. Yo recibí un día sábado, el 15 de febrero del 2003, cayó día sábado. El domingo fuimos a la iglesia, el lunes yo me presenté a trabajar. Trabajé el lunes y martes. El día miércoles que yo salgo de trabajar, me subí a un taxi y le dije que me llevara. Y yo fue la primera vez, entonces yo le empecé a contar al taxista lo que Dios había hecho en mi vida. Claro. Y cuando él escuchó,
cuando él escuchó, él empezó a llorar. Y recuerdo yo que ahí en el periférico se orilló, hizo su oración de fe. Y él me fue a dejar hasta la casa y él no dejaba de llorar. Y cuando llegamos me dijo, Dios lo mandó, yo tengo deudas. Mi esposa me acaba de dejar, no me permite ver a mis hijos. Yo no hay que hacer. Yo iba a tirarme al puente del incienso ahorita, cuando usted me llamó, cuando usted me hizo que parara. Yo iba para el puente del incienso. Yo quería que mi esposa temprano le llegara la noticia de que yo me había matado. Y entonces fue la primera persona que yo le hablé de Cristo y se entregó, fue un taxista. De hecho, ni me cobró ese día. Qué importante, ¿verdad? Poder compartir nuestro testimonio, ¿verdad? Imagínate que si tú no le hubieras contado lo que Cristo había hecho en tu vida, Él hubiera tomado esa decisión de venir y tirarse al puente, en el puente, ¿verdad? Sí, si yo no le hablo, él se hubiera matado. Y ahí es donde yo digo, todos nosotros podemos ser instrumentos del Señor, pero a veces no cumplimos, nos da pena, nos da vergüenza testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y tenemos que hacerlo. Amén. Cuéntanos, ¿cómo ves el ministerio hoy? ¿Cómo lo ves tú? El ministerio siempre ha sido difícil. El ministerio siempre ha sido difícil. Cualquier ministerio, ya sea evangelístico, pastoral, magistral, que son los ministerios, ¿verdad? Los dones ministeriales vigentes, ¿verdad? Que hoy en día, ¿verdad? Esos tres ministerios siempre han sido difíciles, complicados. Pero yo digo que hoy es más complicado. Es más difícil. Siempre ha sido difícil. Yo digo que es más complicado. Porque la corriente, mucha corriente de afuera ha venido a meterse. Claro. Cuéntanos, ¿cómo fue tu llamado pastoral? ¿Cómo fue ese momento que tú sentiste que era el llamado de parte de Dios? Bueno, voy a terminar nada más esto que no quiero dejar de decirlo. El problema del ministerio pastoral ahorita es de que muchos pastores se acomodaron. Los pastores se acomodaron a su iglesia. Los pastores se olvidaron de las almas afuera. Claro. Nosotros como pastores tenemos que cuidar al rebaño que es del Señor. Nosotros somos administradores pastoreando un rebaño que le pertenece al Señor, que lo compró con su sangre, Jesucristo. Y tenemos que cuidar las ovejas, tenemos que ir por las ovejas, tenemos que estar ahí. Pero hemos olvidado la obra y el ser de la iglesia. Hemos olvidado discipular y hemos olvidado evangelizar. Claro. Hoy en día ese es el problema. Los pastores no evangelizan, los pastores no discipulan. Y la corriente ha venido a meterse a la iglesia y se llena el púlpito. Los mensajes son mensajes bonitos, mensajes muy motivacionales, pero no estamos hablando de lo que se tiene que hablar. Claro. De las consecuencias del pecado. No se está predicando de la venida de Cristo. No se está predicando de la santidad, de la santificación, de que la iglesia tiene que estar preparada para la venida de Cristo, para el arrebatamiento de la iglesia. Y hoy en día, la gran cantidad de hermanos en las iglesias se ha enfriado. Se ha enfriado. No se ama tanto al Señor. Claro. Todo es prioridad menos Dios. Entonces yo creo que hoy es más complicado, ¿verdad? En medio de donde hay tanta, como se está cumpliendo la palabra, ¿verdad? Tantos falsos profetas, claro, falsos maestros, falsos pastores, ¿verdad? Entonces es más complicado. Pero atendiendo a la pregunta de mi llamado, cómo el Señor me llama al ministerio, fue de una manera tremenda también. Y eso también, yo tengo que decirlo, porque
Fue una iglesia en la zona 14, estaba haciendo una campaña que ellos le llamaron 100 noches de poder, Exacto. ¿verdad? Y lo tengo que decir porque también hay que honrar a los siervos y hay que decir cómo fue, ¿verdad? Exacto. La iglesia del Shaddai, zona 14, la pastoreaba en ese entonces el pastor Harold Caballeros. Y él estaba haciendo una campaña 100 noches de poder, donde 24 horas al día había gente orando ahí durante 100 días. Ajá, sí recuerdo. Y empezaron, yo no conocía, nosotros estábamos pasando una gran crisis económica y estaban aquellos mini componentes que se les, viejitos ya que se les salían las bocinas así, Ajá. se las quitaban, se las ponían, era de casetera. Y tú tenías una grabadorcita vieja, veníamos saliendo de una crisis económica muy fuertísima, empezando nosotros buscando el Evangelio. Y teníamos un alambre de amarre hasta la terraza para que se oyera la señal. Ajá. Y yo todas las noches que estaba ahí, yo me sentaba y ponía la radio y yo escuchaba el servicio en vivo, porque yo estaba empezando en el Evangelio. Entonces yo ahí estaba cerrando, ese día cerré 3 meses de ayuno. Ajá, Yo sí. hice 3 meses de ayuno. 3 meses de ayuno. Yo salía a descanso y salía en ayuno, ¿verdad? Ajá. En ayuno, el siguiente día en ayuno y el siguiente día en ayuno y me presentaba a trabajar. Cuando regresaba 3 días de ayuno, leía la Biblia desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Yo recuerdo bien. Y no sabía ayunar, me metí unas grandes aguantadas de hambre, pero yo andaba buscando al Señor. Claro. Y recuerdo que ese día yo terminé de leer la Biblia a las 4 de la tarde y yo cerré mi ayuno. Y en la noche yo estoy escuchando el servicio y el pastor Harold Caballeros empieza a decir, tengo que ministrar. Y dijo, ayúdenme servidores, dijo. Y solo se oía la bulla en la iglesia, ¿verdad? Y empezó a dar palabra de ciencia y sabiduría ahí a muchos hermanos, así una palabra bien certera y de repente él dice, yo había comprado unas sillas plásticas color verde, Ajá, porque sí. no teníamos sala. Claro. Y entonces él dice, ahorita hay una palabra para un hermano que no está presente acá. Él está, dijo, en su casa escuchando esta palabra. Él está, dijo, escuchando en su estéreo, dijo esta palabra y se rió y dijo él, no es un estéreo, es una grabadora vieja. Y yo estoy parado, yo estoy sentado ahí, yo miro la grabadorcita porque estaba en alto así. Yo miro la grabadorcita y él dice, una grabadora vieja. Él está, dijo, en su sala escuchando esta palabra ahorita y se rió nuevamente y dijo, no es una sala, es una silla plástica. Y en ese momento yo siento la presencia del Señor. Amén. Y él dice, en ese momento, el Señor se ha agradado de tu sometimiento. El Señor ha visto cómo le ha buscado. Y hoy terminaste de ayunar y de leer la Biblia completa y no entendiste nada, me dijo. Claro. Pero el Señor hoy te dice que te llama al ministerio y te pone en el ministerio como un árbol fructífero. Dice que abras la boca y no tengas miedo, porque cuando tú hables, Él va a hablar a través de ti. Y a partir de hoy empiezas nuevamente a leer la palabra, pero ahora Él te va a revelar la palabra. Vas a encontrar tesoros en cada versículo y el Señor te va a llevar donde tú jamás te imaginaste que ibas a ir. Wow. Yo estoy llorando, yo estoy tirado en el suelo, agradecido con Dios. Amén. Y vuelvo a decirlo, ¿verdad? Porque algunos, pues, la teología, pues, dicen, no, que el Señor no puede decir. Y yo también lo entiendo, ¿verdad? Porque también hay un montón de gente, perdonen, pero una cantidad de gente mentirosa, ¿verdad? Impostores, ¿verdad? De la palabra que dicen, el Señor dijo cuando el Señor no ha dicho nada. Y posiblemente también lo he dicho, que tal vez en otro lugar había alguien con una grabadora vieja, en una silla plástica sentada, y quizá ese día había terminado de ayunar y había terminado de leer la Biblia, pero es demasiada la casualidad, la coincidencia. Yo lo que creo es que Dios nos conoce y Dios trató así conmigo. Claro. Y a partir de ahí yo empiezo a leer la Biblia y yo empiezo a comprender la Biblia. A ver lo profundo de ella. Yo empecé de verdad venía del Señor.
Claro. Y yo empecé a predicar en los parques, en las cárceles y en los buses. Yo empecé a hacer el trabajo evangelístico. Cada vez que yo salía de descanso, yo me iba a predicar. Y con el hermano Anastasio nos íbamos a las 12 de la noche a la zona 18, a la cárcel, porque a esa hora dan libertades, a predicarle a la gente con un microbús de él y a llevar a los que salían, que nadie los llegaba a traer, a dejarlos a sus casas. Claro. Fue un cambio radical. Desde que yo recibí a Cristo, yo me sometí a Él y desde entonces yo no he dejado de predicar. Hoy en día voy a muchos países a predicar. Gloria a Dios. Dios me ha abierto las puertas. Hoy tenemos un ministerio, desarrollamos un ministerio pastoral acá. De hecho, acá estamos hoy, aquí donde el Señor nos tiene pastoreando, pues haciendo el programa, ¿verdad? Pero así fue como el Señor me amó. Ok, ¿y qué nos puedes decir para aquellos líderes, aquellos hermanos que están queriendo iniciar un ministerio y están así con temor, o a veces dice, fue un llamado de Dios, pero, o sea, no ha llegado ese llamado, pero ellos quieren? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú a esas? Bien, uno de los consejos que creo yo que es importante darlo a los pastores es que no descuiden su familia. Hoy es triste ver, de verdad, ver cómo uno ve al pastor entregado en la obra, en el ministerio, lo ve enfocado en las ovejas, enfocado en las actividades de la iglesia, y los hijos afuera son de mal testimonio. Los hijos van a la iglesia solo por cumplir, pero realmente no hay ni la mínima evidencia de que verdad amen a Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestra esposa, ¿verdad? Hoy veo esposas de pastores frustradas, ¿verdad? Yo creo que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, ¿verdad? Lo otro es también es triste ver hoy en día gran cantidad de hermanos que quieren ser pastores, pero el Señor no los ha llamado. Y por eso es que vemos también mucha irresponsabilidad, ¿verdad? Y muchas cosas que están totalmente fuera de lo que la Biblia enseña, porque alguien quiere ser pastor y llega sin tener la mínima idea de la responsabilidad que es predicar la palabra de Dios. Claro. La responsabilidad que es enseñar la palabra de Dios. La responsabilidad que es desarrollar un discípulo. Si es mal formado, tenemos a otro que va a predicar herejías. Entonces no solo es de predicar la palabra de Dios. O sea, debe haber un llamado. Porque al que Dios llama, Dios lo sostiene. Amén. No, Dios no lo abandona. Nosotros vivimos grandes situaciones donde no teníamos nada que comer. Claro. Cuestiones de enfermedades. Y Dios suplió todo. Amén. Lo más importante veo yo, pastor, la responsabilidad también de prepararse para poder compartir la palabra. Creo yo que es muy importante porque algunos, bueno, yo he estado mucho en la costa, ¿verdad? Y yo veo que algunos pastores, bueno, esto fue lo que me dio Dios, ahorita me lo reveló el Señor. Qué importante es venir y tener la responsabilidad de venir y prepararse. Hay pastores de que no son aliados del evangelio, yo no puedo decir que sean pastores, pseudos pastores, que se suben a un púlpito a ofender, a herir las ovejas, a criticar y a ofender a las personas, y su mensaje es nada más de criticar a otros siervos, porque no se prepararon. A un pastor de ellos se sienta en una mesa redonda con varios pastores y se tocan temas interesantes, temas profundos, y no sabe qué responder. Entonces debe haber una preparación, claro, del siervo para predicar la palabra, porque no es cualquier cosa. Amén. Es uno de los consejos más importantes, ¿verdad? Hoy en día, fácilmente alguien que no tiene conciencia de lo que es el ministerio, de lo que es predicar, de lo que es enseñar, de lo que es formar discípulos,
se convierte en un falso pastor o falso profeta. Claro. Y tiene una consecuencia grave delante del Señor porque va a extraviar. Y no es cualquier cosa, es la novia de Cristo. Es su iglesia, la niña de sus ojos. Claro, claro. Bueno, gracias, pastor, por compartirnos parte de su testimonio y también compartirnos algunos consejos que es muy importante, ¿verdad? Para aquellos hermanos que están iniciando el ministerio pastoral y también para los líderes también que anhelan el pastorado, ¿verdad? Ese consejo importante, tener la responsabilidad de prepararse espiritualmente y en la palabra, ¿verdad, pastor? Amén, amén. Bueno, pues agradecemos a Vida y Fe TV por la producción de este material, así que nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.